Capítulo 31. Chai, el gran lobo. Perspectiva de Chai, el que fue confundido con un perro. El lugar al que escapé, resultó ser la guarida del rey Fenrir. Cuando me di cuenta, ya había aceptado que moriría. Pero en lugar de matarme, simplemente me reconoció y me permitió quedarme. Desde entonces, ha pasado tanto tiempo que ya perdí la cuenta. Todo este tiempo solo he luchado por mantenerme consciente. Por no dejar que esa magia ocular maldita me devorara por completo. No sé cuántos días más podré resistir. Ya ni siquiera puedo ponerme de pie. A veces dudo si la voz dentro de mí aún es realmente mía. Tal vez ya sea hora de decidir mi propio final. No puedo seguir causándole problemas al rey Fenrir, que me permitió quedarme aquí. En circunstancias normales, nunca habría podido compartir el mismo techo que un ser así. Justo cuando mi conciencia estaba a punto de desvanecerse. Sentí una presencia extraña. A duras penas logré abrir los ojos, y lo que vi fue desesperación. El rey Fenrir había traído a un humano a este lugar. Eso solo podía significar una cosa. La muerte del rey. Los pocos Fenrir que quedaban vivos se alzaron con gruñidos amenazantes. Pero el rey les respondió. ¿Respondió? ¿Entonces no había sido dominado? Antes de que pudiera entenderlo, una luz cálida se expandió una y otra vez por toda la cueva. Y cada vez que esa luz me tocaba, la repulsiva sensación dentro de mi cuerpo se desvanecía. Esa sensación maldita que me había acompañado durante décadas. Desaparecía, poco a poco. Tardé en darme cuenta, era magia de purificación. Pero no una común, era una purificación increíblemente poderosa. ¿Un humano está usando magia para nosotros? ¿No fueron los humanos quienes lanzaron la maldición sobre este bosque? Aún así, esa persona irradiaba una magia distinta, cálida, que envolvía mi cuerpo torturado y lo curaba con gentileza. Con el tiempo, al comenzar a servir a mi nuevo amo, entendí que su magia no tenía comparación. Era capaz de mantener una barrera activa de manera constante. Como si no significara nada. Al principio pensé que estaba loco, o que moriría agotado. Pero no. Su magia jamás se agotaba. Podía expandir la barrera cuantas veces quisiera, sin perder poder. Su cantidad de energía era aterradora. Y luego lo vi frente al mitril, sin mostrar el más mínimo interés. Jamás había visto a un humano reaccionar así ante un mineral tan valioso. Y como si eso no bastara, movió un enorme bloque de orialcón con magia. El orialcón, un metal que casi no permite el flujo mágico. Aquello fue tan absurdo que las patas me temblaron del susto. Quizás sea un error seguir llamándolo humano. Su magia, su existencia misma, no tiene precedentes. A veces, su poder me da miedo. Pero cuando acaricia mi cabeza, una corriente cálida y suave fluye desde su mano. Y entonces lo entiendo. No importa cuán poderoso sea. Esa calidez, esa luz, es algo de lo que jamás querría separarme. Capítulo 32. Trabajando la madera, los ajustes finos son un dolor de cabeza. Frente a mí se alza un árbol enorme, digno de este bosque. Pero, algo anda muy mal con él. Quería procesar la madera para usarla como piso, así que lancé un hechizo. No sé en qué momento me equivoqué. Pero ahora el árbol, completamente pelado y, probablemente, ya seco, sigue de pie frente a mí. Tenía una idea vaga del proceso. Quitar la corteza, dejarlo secar, y luego cortarlo al grosor necesario. La parte del secado era la clave, ¿no? Bueno, imaginé todo eso, y terminé con esto. El tronco está sin corteza, parece seco. Y está cortado en tablones de 25 centímetros de grosor. En teoría, fue un éxito. Claro, si no siguiera de pie. Fallé. Olvidé por completo el primer paso del proceso, derribarlo. Ahora tengo este enorme árbol frente a mí. Ya convertido en tablones. Pero sin saber cómo hacerlo caer sin que se desparrame en 1000 pedazos. En fin, tendré que cortarlo de todos modos. ¿Será suficiente con un poco de viento? Después podría usar una imagen de volcarlo de lado con teletransporte.
Vale, intentaré eso. Le pedí a Koa que se alejara a un lugar seguro. Y lancé la magia de viento junto con el hechizo de teletransporte. La magia tiene mucha libertad. Si logras imaginar bien el resultado, casi todo es posible. El problema es lograr imaginarlo correctamente. El resultado. El árbol era tan grande que no alcanzó a girar por completo. Se atoró con otros árboles del bosque y se rompió en pedazos. La próxima vez, cortaré el largo antes de intentarlo. En serio. Ahora tengo montones de tablones apilados en el cuarto piso. 5 árboles enteros convertidos en madera. No sé por qué, pero estoy exhausto. Koa me ha mirado varias veces con una expresión que, prefiero pensar que no era decepción. Sí, seguramente fue mi imaginación. Pero bueno, ya logré subir toda la madera. Ahora solo queda acomodarla. Debería ser fácil. Solo hay que ponerlas una al lado de la otra y listo. Debería serlo, pero no. No logro alinearlas sin dejar huecos. Ajustar algo al milímetro con teletransporte es un infierno. No es que yo sea una persona descuidada, pero, esto es demasiado. Y como los tablones son largos, moverlos después de colocarlos no es una opción. Solo de ver la montaña de madera a un lado del cuarto, me da mareo. Si pudiera ajustarlo mientras lo veo. Me quedé mirando la madera, pensando. En Japón, usaría una grúa para algo así. Recordé esas escenas donde mueven contenedores enormes. ¿Podría aplicar algo similar aquí? Como una máquina de gancho. Elevación. El tablón se levantó suavemente. Intenté empujarlo con la mano para moverlo. Oh. Esto sí que es divertido. No pensé que funcionaría. Descenso. Fui bajando la tabla poco a poco, ajustando la posición con la mano. Rellenando los huecos con precisión. Perfecto. Aunque al ver la montaña de tablones que queda. Y lo grande que es el cuarto. Me dio un ligero mareo. Capítulo 33, Golem de roca, me asusté, vaya que me asusté. Desde temprano, lo último que quiero son fenómenos que desafíen toda lógica. Apenas desperté y, las tablas de madera se estaban moviendo solas. No grité. Alguien debería darme una medalla por eso. Pero aún así, me asusté. Y no era solo una tabla, no. Varias estaban moviéndose al mismo tiempo. La montaña de madera que dejé anoche estaba visiblemente más baja. ¿Será una maldición? ¿O acaso hay fantasmas aquí? No, no, fantasmas no. Eso sí que no puedo. Me gustaría volver a dormir y fingir que nada pasó, pero es imposible. Así que me incorporé con cuidado, intentando no hacer ruido. ¿Un golem de roca? Así que no eran fantasmas. ¡Qué alivio! Bueno, más o menos. Porque lo que tengo enfrente también da miedo. Las tablas no se estaban moviendo solas. Unos muñecos de roca las estaban cargando y acomodando con precisión. Exacto. Los mismos golems que fabriqué anoche. Mientras practicaba controlando rocas con magia, se me ocurrió darles forma humana. Cada uno mide unos 60 centímetros de altura. Como el primero salió bien, me vine arriba y fabriqué 10. Por diversión, les puse un solo ojo en el centro de la cara, como esos espíritus de las leyendas japonesas. Y para hacerlo más curioso, ese ojo emite una luz suave. Cuando están quietos no impresionan tanto. Pero al ver 10 muñecos con un gran ojo brillante en la cara. Sí, es una escena bastante surrealista. Ahora mismo, 9 de ellos están levantando tablas y colocándolas en el piso. Y lo hacen sin dejar huecos. Rápido y preciso. Koa y los demás ya estaban despiertos y observaban la escena sin decir palabra. Cuando notaron que yo también estaba de pie, todos me miraron fijamente. Yo, muy digno, desvié la mirada. No sé nada. No vi nada. Mientras tanto, los golems seguían trabajando sin pausa. El suelo avanzaba con una eficiencia que daba miedo. Pero, en serio, ¿por qué se están moviendo solos? Tomé uno de los que estaban quietos y lo examiné.
Recordé que anoche fabriqué uno primero. Y como me quedó bien, me emocioné y seguí con los demás. En algún momento me vino a la mente un viejo cuento. El del zapatero y los duendes que trabajaban de noche. Tenía esa imagen en la cabeza, pensando lo útil que sería tener ayudantes así. Porque el piso me estaba tomando más tiempo del esperado. También recuerdo haber pensado algo como: unos robots ayudantes tampoco estarían mal. Y luego, mientras me acostaba, dije en voz alta algo como: ah, si al menos terminara el piso mientras duermo. ¿Será que eso los hizo moverse? ¿En serio? El único que no se mueve quizá fue porque, cuando lo hice, no llegué a imaginarlo vivo. Aunque, si eso es cierto, ¿realmente logré crear muñecos que se mueven por sí solos? Bueno, no se me ocurre otra explicación. Trabajo detenido, reúnanse. Y para mi sorpresa, los 9 dejaron lo que hacían. Formaron una fila impecable y se quedaron de pie frente a mí. Surrealistas, pero con un toque adorable. Tomé el que aún no se movía. Pensé en el concepto de un robot ayudante. Y ordené: muévete. Lo puse en el suelo. El muñeco se levantó, giró su único ojo brillante hacia mí. Y fue a pararse junto a los otros 9. Se movió. De verdad se movió. Bueno, gracias por el trabajo, equipo. Ahora me pregunto. De los 10, ¿cuántos son duendes? ¿Y cuántos robots ayudantes? Capítulo 34. Un caballero de cierto reino. Perspectiva del comandante del primer escuadrón de caballeros del reino de Emperas. Caminaba con paso firme por el pasillo cuando una voz me llamó desde atrás. ¿Lo escuchaste? Sí. Esa sola palabra bastó. Todo el castillo está tenso por esa noticia. El rey recibió el informe y mató al caballero que se lo entregó. A mi parecer, no tenía sentido hacerlo, pero si dijera eso en voz alta, acabaría sin cabeza. O, en el mejor de los casos, reducido a la esclavitud. De cualquier modo, sería el fin de mi vida. La primera anomalía en el bosque. El rey probablemente la consideró una oportunidad, su último intento de resistencia. Buscó resolverlo fortaleciendo su ojo mágico. Pero el resultado fue: el llamado hechizo de magia ocular compuesta se sostiene gracias a una sola piedra mágica. Una piedra que, según cuentan, fue hallada en unas ruinas antiguas. Ese descubrimiento permitió la creación de la magia ocular más poderosa de todas. Aquella piedra posee un poder desmedido. Incluso los magos que intentaron analizarla murieron sin poder comprenderla. Dicen que mucha sangre se derramó antes de que la investigación se detuviera. Y quien decidió usarla fue nuestro propio rey. Primero, utilizó el poder de la piedra para detener su envejecimiento. Bueno, en realidad no lo detuvo del todo, solo lo ralentizó. Dicen que sigue envejeciendo, aunque sea a un ritmo casi imperceptible. Después, con la ambición de proclamarse rey del mundo, usó esa piedra para fortalecer varias magias oculares. Más de 10.000 sacrificios humanos fueron ofrecidos a la piedra. Gracias a esa sangre y esos rituales, la piedra se volvió aún más sólida. Y sus magias oculares, más devastadoras. Nadie en el reino dudaba de que, una vez conquistado el bosque, el rey alcanzaría la supremacía mundial. La piedra tenía poder suficiente para hacerlo posible. Y aún así, hoy, esa misma piedra presenta una grieta diminuta. Apenas perceptible, pero real. Pobre del mago que la descubrió. Tuvo la desgracia de encontrar algo que tocó la ira del rey. Y ahora, parece que se ha ordenado reunir al cuarto escuadrón de caballeros. Seguramente los enviarán al bosque para investigar. Pero ese lugar sigue bajo la influencia del rey del bosque. Aunque hemos logrado contener parte de los alrededores, en realidad no controlamos ni una décima parte del territorio total. Y si la orden es inspeccionar, será, sin duda, el centro del bosque. Si los caballeros de Empera se adentran demasiado, ¿qué crees que pasará? Aún así, ¿qué fue lo que provocó todo esto? Tengo entendido que la piedra mágica fue reforzada incontables veces desde su hallazgo.
Entonces, ¿qué clase de poder fue capaz de agrietarla? Se sabe que los reyes del bosque siempre han contraatacado. Pero jamás lograron afectar la piedra ni una sola vez. Y de pronto, esto. ¿Algo despertó allí dentro? ¿Una existencia más poderosa que el propio rey del bosque? ¿Podría ser un dios? ¿Acaso un dios ha despertado? Capítulo 35. Explorando el bosque, Madre Araña. ¿Hijos araña? Increíblemente, los muñecos de roca terminaron siendo muy útiles. Les pedí que también prepararan tablas para el segundo y tercer piso, y que siguieran colocando el suelo. Manos de gato no tengo, pero, al menos tengo manos de piedra. Con el trabajo bajo control, decidí salir a explorar el bosque. Me separé de Soa y los demás, que estaban cazando, y me interné con Koa como acompañante. Quiero encontrar algo que sirva como verduras o condimentos. A medida que me alejo de la roca, los árboles empiezan a verse distintos. Parece que la sombra oscura todavía los afecta. A diferencia de los árboles que rodean la roca, los de esta zona siguen teñidos por una sombra más densa. Lanzo un purificación, dejando que la luz recorra suavemente los troncos. Una luz cálida envuelve los árboles, y a los pocos segundos, el brillo se eleva en el aire y se dispersa hacia alguna dirección. La observo, sorprendido. Es la primera vez que veo a dónde va la luz después de una purificación. Antes siempre era demasiado brillante, y cuando se disipaba, simplemente desaparecía sin dejar rastro. ¿Será que la luz vuela hacia el origen de la maldición? Solo de pensarlo, me da un poco de miedo. Al revisar los árboles, noto que el tono oscuro ha desaparecido. El color es más vivo ahora, más natural. ¡Qué alivio! Aunque, siguen siendo enormes. Incluso si los frutos crecen allá arriba, cosecharlos va a ser todo un problema. Me detengo frente a un árbol. Sobre sus ramas hay un montón de frutos rojos. Es la primera vez que veo algo así en este mundo. El problema es saber si se pueden comer, y cómo bajarlos. Estoy pensando en eso cuando aparece la gran araña. La veo trepar por el tronco. Espera, hay más. 8 más. ¿Son sus crías? No tienen alas. Y son mucho más grandes que cuando las vi por primera vez. De hecho, parecen casi del tamaño de su madre. ¿Crecieron tanto en tan solo unos días? Mientras sigo sorprendido, una de las pequeñas me trae un fruto rojo entre sus patas. Me lo entrega con cuidado. Gracias. 8 pequeñas arañas del tamaño de una moneda. Ya no son tan pequeñas, ¿eh? El fruto que me dieron tiene el tamaño de una sandía pequeña. Saco el cuchillo hecho de mineral plateado y corto un pedazo. La pulpa cruje suavemente. El sabor es dulce y jugoso, parecido al durazno. Está buenísimo. Después de tantos días comiendo solo carne, este sabor fresco y dulce me sabe a cielo. Nos lo terminamos entre todos, y luego seguimos cosechando. Las arañitas lograron recolectar varias docenas de frutos rojos. Ahora el problema es cómo llevarlos de vuelta. Cuando fui transportado a este mundo, lo único que traje conmigo fue lo que tenía puesto. Ropa, zapatos, mi cartera, el celular y una pequeña bolsa negra de tela colgada al hombro. La traje pensando que me serviría para recolectar cosas. Pero apenas cabe uno de esos frutos. Si al menos esta bolsa fuera como el bolsillo de cierto gato robot azul, podría guardar de todo. Justo entonces, la bolsa se siente, ligera. La reviso, desconcertado. El fruto que había puesto dentro ha desaparecido. ¿Desapareció? Fin del capítulo.